Ya está grabando entonces. Cuando quieras, Bernardo. Bueno, voy a compartir pantalla. ¿Se ve bien? Porque yo veo unas rayas. Yo veo 3 rayas negras también. Se ven rayas. A ver si cambio de diapo. Ahí está. Ahí. Estoy en una presentación que no. Bien, ahí se ve bien, ¿no? Sí. Bueno, buenas tardes para todos. Entonces vamos a retomar un poco donde habíamos quedado el otro día. La idea es seguir avanzando en esta profundización acerca de las cualidades de esta arquitectura, esta pequeña arquitectura residencial japonesa. Hoy vamos a tener una segunda parte y a mí me gustaría, si nos da el tiempo en el curso, tener una tercera. En principio la idea de la clase de hoy es contar acerca de las dinámicas urbanas que de alguna forma determinan la aparición de estas casas y hacer una primera entrada a los aspectos de manejo del espacio interior. Si en algún momento la tarea del curso nos deja algún huequito, a mí me gustaría, eso va a depender un poco del desarrollo del curso, me gustaría tener una tercera para profundizar aspectos relacionados con el diseño del espacio interior. Pero eso veremos. En cualquier caso, hasta la clase de hoy, digamos que es el material básico. Bueno, y entonces retomamos con la pregunta que nos hicimos el otro día, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesa estudiar con estas casas? Y decíamos que nos interesa entender y aprender de esta increíble destreza que tiene esta generación de arquitectos japoneses para manipular el espacio y para generar condiciones ambientales y de confort que sean apropiadas en espacios muy reducidos. Y nos interesa, como también dijimos el otro día, especialmente entender la habilidad que tienen estos arquitectos para manipular en el observador, en el habitante, la percepción del espacio. Pero antes que eso, como les decía recién, a mí me parece que es imposible hablar de estas casas sin referirse antes a las dinámicas urbanas que inciden sobre su diseño. Como decíamos el otro día, estamos hablando de casas que se construyen en parcelas pequeñas, en algunos casos increíblemente pequeñas. El otro día mostrábamos la Lucky Drops House, ¿se acuerdan? Una casa que tenía un ancho interior de promedio 1,5 metros. Bueno, esta es una foto aérea de un sector residencial de la zona de Setagaya en Tokio. La mayoría de las grandes ciudades japonesas se encuentran en un imparable proceso de atomización. Vale decir, con atomización, parcelas cada vez más pequeñas, una altísima ocupación de suelo y casas que, acompañando esta dinámica, son también cada vez más pequeñas. O sea, lo que estamos viendo un poco en esta foto, ¿no? Unas casitas muy pequeñas, unas calles súper estrechas, una ocupación de suelo casi plena a partir de eso, de unas manchas de techos de casas muy pequeñas. Lo que sucede es que en Japón no existe regulación del mercado de suelo ni está pautada una superficie mínima de padrón. Como ustedes saben, acá en Uruguay tenemos una ley de centros poblados que define la superficie mínima de un predio, de un padrón, que en términos generales, y si bien varía dependiendo de algunos departamentos, anda alrededor de los 300 metros cuadrados. Que sería algo así como un rectángulo de 30 por 10 metros. Acá en Japón eso no existe. Un padrón puede ser, se puede subdividir y puede ser tan pequeño como sencillamente se lo pueda vender, como sencillamente sea deseable en el mercado inmobiliario.
y la única condición que se le pone a ese padrón para existir como tal no es la superficie mínima, sino es que uno de sus lados conecte a través de una calle, a través de un segmento de un ancho mínimo de 2 metros, lo cual equivale a decir que es casi que lado mínimo 2 metros el de padrón, aunque ni siquiera eso está establecido, pero digamos que de alguna manera, como está esa condicionante, ese podría ser el umbral mínimo del lado de padrón, 2 metros. Las vías públicas también tienen pautado un ancho mínimo que es de 2 metros, en cuyo caso se consideran sendas y no califican como vías de circulación de autos. Es recién a partir de los 4 metros que son consideradas calles por las que pueden circular, pero no estacionar autos. No pueden estacionar autos porque se imaginan que en una calle de 4 metros y además permiten que estacionen autos, se obstaculizaría bastante fuertemente la circulación. Y además tienen una normativa edificatoria que define una norma que vale para todos los predios de todos los sectores residenciales de todas las ciudades japonesas, que dice que solamente es posible construir una única edificación por predio y que esa edificación tiene que tener un retiro obligatorio de 50 centímetros. Y tenemos por otro lado que en los sectores residenciales bajos estos pequeños predios se encuentran ocupados al máximo, invadiendo inclusive la vereda. Las veredas de 50 centímetros de ancho son ocupadas por máquinas expendedoras, subestaciones, medidores de consumo, aires acondicionados, plantas, bicicletas y todo lo que se les ocurra. Y entonces, como las veredas están colmatadas y por las calles de estos barrios residenciales prácticamente no circulan autos, la gente a pie o en bicicleta sencillamente invade la calle. El valor del suelo en Tokio oscila entre los 20.000 y los $350.000 el metro cuadrado. En un mercado que, como decíamos, no está regulado y en el que no se fije, como también decíamos, no se fija superficie mínima de padrón. Y entonces el espacio público es casi inexistente y el suelo urbano se ha ido atomizando en parcelas cada vez más pequeñas, como decíamos, tan pequeñas como sea posible vender. Y no solamente el suelo es muy caro, sino que además el impuesto a las sucesiones es un altísimo porcentaje del valor real de la propiedad. De manera tal que es muy frecuente que una persona que hereda un predio, construido o no, se vea forzada a vender una parte del predio para poder pagar el impuesto y así hacerse del resto. Digamos que esto es ni más ni menos que un mecanismo de subdivisión de las parcelas. La división de padrones más frecuente es esta que estamos viendo acá, ¿no? Pero en términos generales, esa sería la primera subdivisión, es decir, aparece en un predio original de más o menos 8 por 20 metros de profundidad, aparece un segundo predio al que se accede a través de una calle lateral, una servidumbre de paso de unos 2 metros de ancho. En ese proceso de atomización de las parcelas, buena parte de ellas van quedando alejadas de la calle que daba acceso al predio original. Para solucionar este inconveniente y dar acceso directo a la nueva parcela desde la calle es que se crean estos predios que llamamos banderas, los que veíamos recién, ¿no? Es decir, esto que estamos viendo acá es lo que se llama la bandera, el segundo predio más una senda peatonal de acceso al predio posterior. Y como decíamos, esos predios bandera tienen una faja de acceso cuyo ancho mínimo está fijada en 2 metros. Y esta faja de acceso, si bien es suelo privado, se incorpora en términos espaciales al circuito de calle, al espacio público, digamos. Esto que conecta directamente con las calles, en términos estrictamente espaciales, en términos de la visión del transeúnte, del espacio urbano, es parte del circuito de calles, o sea, prácticamente se incorpora al espacio público. Pero vos no podés construirte ahí como un corredor tuyo, de tu casa. Florencia, no te entendí la pregunta, discúlpame, dale de vuelta.
Claro, o sea, porque técnicamente esa parte del terreno también es tuya, ¿o no? Mi pregunta es si la norma tampoco te deja tú construirte, yo qué sé, por ejemplo, no sé, como con un techito, unas paredes, no sé. Es una, Sí para saber. podrías, sí podés hacerlo y de hecho hay muchos casos en que lo han hecho. Muchas veces esa faja de 2 metros se incorpora a la casa que está atrás. Pero no es lo más frecuente es que no se ocupe esa faja. Algunos lo usan para meter el auto, otro para las bicicletas, otro sencillamente para crear un espacio parcialmente ajardinado para entrar. Otros, bueno, colocan los tarros de la basura, la garrafa, los aires acondicionados y queda en este estado, digamos, de cierto descontrol. Algunos están mejor diseñados y mejor cuidados con más cariño, pero digamos que en su enorme mayoría, si bien es posible, como decís bien Florencia, ocupar, en su enorme mayoría no los ocupa. ¿Está bien? Sí, ¿Florencia? gracias. Sí, gracias, gracias. Dale, bárbaro. Bueno, y en los sectores residenciales, donde entonces el parcelario se ha ido atomizando en el transcurso de los últimos 100 años, el circuito de calles y sendas ha debido extenderse para dar acceso a esta imparable proliferación de nuevas parcelas. Esto que muestra acá, este plano de un mismo sector del barrio Setagaya, residencial de la ciudad de Tokio, es lo que da lugar a esto que llamamos atomización, ¿no? Es decir, se han ido haciendo cada vez más pequeñas las parcelas y han ido apareciendo estas fajas que dan acceso a los predios interiores que de alguna manera ramifican el circuito de calles y sendas y van dando lugar a una ciudad que es cada vez más pequeña, más pequeña, más pequeña, tanto en sus parcelarios como en sus sendas de acceso a las parcelas. Estos factores han determinado que en muchas ocasiones el suelo resulte más costoso que cualquier edificio que se le pueda colocar encima. Por otro lado, el mercado de la vivienda usada es casi inexistente, ya que los japoneses prefieren no habitar casas en las que hayan vivido otras personas. Por si esto fuera poco, y esto que les voy a contar es parte de una política de incentivo a la renovación edilicia del gobierno, la depreciación de una casa es deducible al impuesto a la renta. Por ejemplo, una casa de madera en Japón tiene una expectativa de vida de 20 años. Transcurridos esos 20 años, el propietario habrá deducido el valor total de la casa de sus impuestos a la renta y estará en condiciones de demolerla y construir una nueva casa haciendo uso de las mismas deducciones impositivas. Todos estos factores sumados han llevado a que la expectativa de vida promedio para edificios pequeños y medianos de nueva planta sea muy baja y no supere en promedio los 25 años. Según Yoshikaru Tsukamoto, este es un proceso que se inicia a partir de la reconstrucción de las ciudades luego del gran terremoto de 1923, que prácticamente destruyó la ciudad de Tokio casi completamente, y que tiene ciclos de 26 años. Con lo cual las viviendas construidas a partir de los 2000, que son las que estamos estudiando nosotros, son viviendas de cuarta generación. Esto significa ni más ni menos que los sectores residenciales de algunas ciudades, como Tokio, se regeneren cada 25 o 26 años en un proceso que involucra en cada ciclo varios millones de casas. O sea que cada 25 años estamos teniendo una impresionante renovación y regeneración de la ciudad. Y Tsukamoto en esta imagen muestra la evolución a lo largo de estos casi 100 años, en particular de una parcela que evoluciona desde una casa en el jardín a principios del siglo XX, que es esta que estamos viendo acá, hasta en un proceso que lo lleva hasta finales del siglo XX a estas 3 casas que estamos viendo acá, con un auto en planta baja y con habitaciones en los niveles siguientes, llegando a una ocupación total del suelo en por lo menos 3 niveles. Y Tsukamoto compara este fenómeno con el planteado para la ciudad metabolista en la década de los 60. Los metabolistas imaginaban unas ciudades construidas con infraestructuras duras y estables, a las que se enchufaban unas cápsulas habitables efímeras. En este caso, las casas son consideradas efímeras también, pero no se encuentran directamente enchufadas a un corazón duro, como veíamos en la imagen anterior, sino a la parcela,
un espacio vacío. Y entonces a este fenómeno le han llamado void metabolism, o sea, metabolismo del vacío. En vez de pensar en imponer a la ciudad una novedosa, ajena y costosísima superestructura fija a la que se adhieren las casas, se plantean la posibilidad de pensar en los mismos términos de obsolescencia y sustitución en lapsos cortos, pero ahora a partir de la ciudad tal cual existe, con su conformación material y sus dinámicas urbanas. Visto desde una perspectiva metropolitana, este fenómeno es bien distinto, por supuesto, de las enormes operaciones concentradas sobre la ciudad que imaginaban los metabolistas y de las que es un claro ejemplo el proyecto de Kenzo Tange para la bahía de Tokio, que es este que está acá. Se trata, en el caso que nos convoca, digamos, que es este de la manito sacando la casa que estamos viendo acá, de cientos de miles de pequeñas intervenciones dispersas, simultáneas y sostenidas en el tiempo. Y entonces, y me parece que es súper representativo de esto que estoy diciendo, de los cientos de miles de pequeñas intervenciones dispersas, simultáneas y sostenidas en el tiempo, este time-lapse que preparó el propio Tsukamoto para la Bienal de Venecia de 2011, donde se muestra ese proceso sustitutivo y regenerativo de la ciudad de Tokio. Bueno, las 4 variables que están presentes en la normativa a través de las cuales se modela y se construye la ciudad son la edificabilidad, o sea, el factor de ocupación del terreno, el FOT, el FOS, el factor de ocupación del suelo, la envolvente y el asoleamiento. Si bien existe en todos los casos una altura máxima establecida, está también previsto un retranqueo en relación con el prisma definido por la aplicación de las afectaciones primarias. O sea que hay unas alturas definidas, pero también hay un cierto retranqueo superpuesto a esta afectación primaria de altura. Se define un coeficiente de retranqueo para cada una de las caras frontal y posterior que da lugar a un prisma facetado, que es el volumen dentro del cual es posible plantear la edificación. Pero en 1968 se introdujo además una nueva variable a las afectaciones sobre los predios que se llama el derecho al sol, que consiste en asegurar el asoleamiento de los edificios y sus locales, limitando las horas de sombra que unos edificios arrojan sobre otros en invierno. Y entonces, como conversábamos el otro día cuando mostrábamos esta casa, Tokio es una ciudad que en sus barrios residenciales es habitada por unas pequeñísimas y por momentos inquietantes casas, como es esta, la Lucky Drops House, que como decíamos se ubica en una parcela trapezoidal de lado mayor 3 metros, lado menor 2 metros y una profundidad de 20 metros, con una casa lineal cuyo ancho promedio es de 1,5 metros. El objeto de estudio de este trabajo es el espacio en un conjunto de pequeñas casas que entonces surgen como resultado de estas dinámicas urbanas de las que hemos estado hablando. Estas casas, sometidas a unas dinámicas urbanas tan condicionantes, estranguladas, presentan a su vez una serie de rasgos recurrentes. Bueno, las pequeñas dimensiones, ¿no? Se trata de unas casas pequeñísimas que están a su vez conformadas a partir de pequeñísimas unidades espaciales. Las unidades espaciales blandas. En muchos casos, en muchas de estas casas no se reconocen habitaciones como entidades independientes y aislables, sino que encontramos un conjunto de ámbitos vinculados y apenas definidos. El otro rasgo es el de la desespecialización, que los ámbitos y habitaciones de estas casas no presentan configuraciones ambientales ni equipamiento fijo que determine un uso único y preestablecido.
El otro rasgo es la ausencia de privacidad. La mayoría de estas casas no tienen dormitorios y no tienen además ningún lugar que aseguren la más mínima independencia y privacidad. El otro rasgo son los peculiares modos de habitar. Es posible encontrar en estas casas algunas pistas sobre usos y costumbres que claramente implican relacionarse con el espacio y con los objetos de una forma singular, por lo menos desde el punto de vista nuestro, desde el punto de vista occidental. Y si no, bueno, veamos a este niño, a este disciplinado niño, intentando hacer los deberes en ese lugar y arriesgando la vida prácticamente en un lugar que es un poco la cocina, un poco la escalera, un poco la circulación, un poco un vacío. El otro rasgo es el de las estructuras organizativas muy poco convencionales. Es muy poco frecuente reconocer en estas casas un sistema de habitaciones conectadas a través de una circulación. En la enorme mayoría de los casos, las habitaciones se vinculan directamente entre sí y la casa se recorre de habitación en habitación. El otro rasgo es de la ajerarquía. Los diferentes ámbitos y habitaciones de estas casas no están sometidas a un ordenamiento jerárquico. No se reconocen habitaciones principales por sus dimensiones o posición relativa. Otro rasgo muy importante es el estiramiento. Se reconoce que esto es uno de los aspectos que nos interesa especialmente. Se reconoce una manipulación de los límites y de las distancias que claramente estira el espacio. El otro rasgo es esta condición interior-exterior, porque se reconocen sectores de la casa de naturaleza intermedia en los que las categorías extremas y contrapuestas, interior-exterior, no aplican. Observando estas casas reconocemos un conjunto de singularidades. Casas sin ventanas, casas de 3 y hasta 4 pisos, casas sin habitaciones, casas oscuras. Nos encontramos frente a unas decisiones de proyecto que pueden resultar discutibles e incluso descalificantes a la luz de los criterios de higiene, confort, privacidad y usos que definen la arquitectura doméstica de buena parte del mundo. Más allá de asumir que existen en la cultura japonesa factores que probablemente permitan acercarse a un cierto entendimiento, si observamos los fríos datos de partida, vamos a encontrar que algunas decisiones iniciales de proyecto no solamente son lógicas, en algunos casos son para los arquitectos las únicas decisiones posibles. Y entonces, como decíamos, el tamaño, geometría y las condiciones de borde de las parcelas, más las normativas de afectaciones urbanas pautadas para sectores residenciales, son las claves fundamentales. Y la tarea del proyectista consiste, en buena medida, en empujar su proyecto hasta los límites de la edificabilidad, de modo de obtener un volumen construido compatible con los requerimientos ambientales y programáticos de los futuros habitantes. Y entonces encontramos unas caracterizaciones increíbles de estas casas. Me gustaría compartir con ustedes algunas. Como por ejemplo las casas estrechas. ¿No pasa? No, quedó ahí. Ahí va. La casa estrecha es una casa cuya relación largo-ancho es aproximadamente 4:1 y su ancho máximo es cercano, con suerte, a los 3 metros. Y acá tenemos algunas de estas casas estrechas. La abanderada de esta categoría es la Lucky Drops, por supuesto, ¿no? Pero tenemos algunas, por ejemplo, esta que mide 2,70 de ancho por 12,5 de profundidad. O estas otras, la de la izquierda es una casa que tiene 1,80 m de ancho interior. Esta un ancho que anda alrededor de los 2 metros. Bueno, y tenemos las casas altas. La casa alta es una casa cuya planta presenta uno o dos de sus lados muy estrechos y que se estira en sentido vertical, buscando alcanzar la altura máxima posible al interior de la envolvente definida en la normativa, que permite en la mayoría de los casos alcanzar hasta 4 niveles.
tenemos las casas enterradas, que son casas que se semisumergen en el suelo, de modo de aprovechar al máximo las condiciones de edificabilidad, o sea, ganando medio nivel hacia abajo, tener la posibilidad de llegar a la altura máxima establecida, ganando finalmente un piso más. Tenemos las casas ciegas. Muchas de las casas características de la cuarta generación, construidas a partir del 2000, no tienen ventanas visibles desde la calle. En su mayoría se nos presentan como unos volúmenes simples, unitexturados y ciegos. Cabe preguntarse cuál es la razón por la cual estas casas dan la espalda a la ciudad. Porque está claro que quienes habitan estas casas han decidido vivir en la ciudad. Está claro que seguramente han hecho un enorme esfuerzo económico para comprar un predio que les costó una fortuna. Recuerden que estábamos hablando de entre 20.000 y 350.000 dólares el metro cuadrado de suelo. Por muy chiquito que sea el predio, vale una fortuna. Para construir en él una pequeña casa. Se trata de familias que indudablemente, y en virtud de este esfuerzo, reconocen las virtudes de la vida en comunidad y valoran algunos aspectos de orden práctico y concreto. En la ciudad está todo cerca. Sin embargo, un fuerte sentido de lo privado y la intimidad en contraposición a lo público podría estar en la base de esta actitud. En un sentido más práctico y concreto, digamos que abrir una ventana a una calle de 4 metros de ancho y a veredas de 50 centímetros o a un retiro lateral de 50 centímetros podría llegar a resultar en una opción descartable. Acá tenemos algunas de estas casas ciegas. Y por supuesto tenemos entonces casas oscuras, ¿no? Una casa ubicada en una parcela muy pequeña, con escasas posibilidades de iluminarse a través de sus caras exteriores, será casi inevitablemente oscura. Y tenemos las casas cenitales. En la búsqueda de luz, las casas ciegas recurren muchas veces directamente al techo como fuente. Y de esta manera se accede a una potencial superficie iluminante de un 60% de la superficie de la parcela, que dependiendo de las condiciones específicas del predio y de la casa, va a terminar siendo entre un 25 y un 100% de la superficie total construida. 25% un nivel, 100% llegando a los 4 niveles. Y estas son algunas de las casas con iluminación cenital. Y en un formato más convencional tenemos las casas a patio, ¿no? En la medida en que las condiciones de borde de muchas de estas pequeñas casas consisten en un muro ciego ubicado a 1 metro de distancia en 2 o 3 de sus lados, y una estrecha fachada que se proyecta una vereda de 50 centímetros de ancho, la casa a patio introvertida es una respuesta no solamente convencional, sino que absolutamente lógica. Y acá tenemos algunos formatos interesantísimos de casas a patio. Bueno, y podríamos seguramente seguir así toda la noche con estas caracterizaciones, pero digamos que me parece que esto ya es un mostrario más que suficiente de, digamos, de las acrobacias que tienen que hacer estas casas para resultar creíbles en estas pequeñas parcelas. Vamos a cerrar esta categorización y esta caracterización de casas con la casa vacía. En predios muy pequeños, la tradicional estructura organizativa, la que nosotros conocemos, vale decir un sistema de habitaciones independientes, asociadas y alimentadas mediante una circulación, o sea, la habitación más el corredor, puede no ser adecuada o directamente inviable. En situaciones dimensionales y geométricas extremas, la existencia de la habitación más la circulación es absolutamente inviable. Inclusive en algunos casos la existencia de la habitación como unidad funcional y espacial encapsulada es inviable. En ese sentido,
esta casa, la casa NA de Sou Fujimoto, me parece que es claramente representativa de estas casas donde, en buena medida, por la razón de que no es viable una habitación cerrada como, digamos, unidad ambiental adecuada, cerrada, es revertida como dato fundamental de proyecto para dar lugar a esta casa, a esta increíble casa. Bueno, hay un capítulo de la tesis, que es el que me interesaría mucho contarles en alguna clase más adelante, que se llama Interior Infinito. En este capítulo se plantean algunas consideraciones acerca del manejo de la manipulación de la percepción del espacio en estas condiciones extremas. Y seguramente con esto vamos a empezar esa siguiente clase. Este capítulo es un pequeño homenaje a Yayoi Kusama. Justo esta tarde habíamos estado hablando un poco de ella. Busquen su Instagram. Es una artista japonesa que se hizo muy popular, muy famosa en la década del 60, que todavía está vivita y coleando y que tiene una obra artística interesantísima que vale la pena explorar. Les recomiendo verdaderamente que vean un poco su trayectoria y lo pueden hacer en cierta medida a través de su Instagram. Yayoi Kusama nos presenta esto que estamos viendo acá, una habitación de dimensiones reducidas bañada completamente por una superficie continua de un color amarillo cromo intenso, salpicado por unos lunares negros. Haciendo uso de la memoria visual y tomando como referencia la vertical del propio cuerpo sometido a la fuerza de la gravedad, cualquier observador reconoce una habitación convencional con su techo, su piso y sus paredes. Ahora lo que les voy a pedir es que hagan foco en los puntos negros y se concentren un poquito en eso. Y van a ver que el espacio se aplana. Y entonces lo que tienen enfrente no es una concavidad, sino un plano, porque la superficie de lunares sobre fondo amarillo cromo se comió el espacio. Bueno, ahora dejen de hacer eso y vuelvan a mirar como venían mirando. La habitación es un prisma que contiene otro prisma más pequeño en el centro, como claramente se ve ahí. El prisma interior está revestido con espejos en las 4 caras verticales visibles. Como si fuera un camaleón, ese prisma interior se mimetiza por la vía del reflejo, incorpora la textura de lunares negros sobre fondo amarillo cromo. Ahora lo que ha sucedido es que el prisma interior desapareció, devorado por el espacio del prisma contenedor. Entre estas dos visiones extremas, la del plano y la del espacio que se come un volumen, el espacio se ablanda, sus límites no están claramente definidos y por lo tanto el espacio se extiende probablemente tanto como se lo imagine el observador. Se trata de un sencillo y potente recurso que transforma una habitación pequeña en una habitación potencialmente muy grande, potencialmente infinita. Y Yayoi Kusama luego nos lleva a esta habitación aplanada por esta colección de puntos. Y finalmente a un espacio infinito de 3 por 3 metros. Bueno, la casa en Kokubunji de Suppose Design, que les recomiendo que la busquen y la observen con tranquilidad, es ejemplar, me parece, en esto de la manipulación de la percepción de los tamaños y las distancias. Y de esto, y mostrándoles esta casa, yo voy parando por acá. De esto es lo que nos va a interesar hablar en la siguiente clase, de la manipulación del espacio interior.
paso estas diapos, les recomiendo fervorosamente recurrir a esta casa, está toda la información en la web, que la miren, que la estudien y que reflexionen un poco acerca de esta idea de la manipulación de la percepción del espacio reducido. Bueno, entonces se termina esta primera parte de la clase. Vamos a abrir, si quieren, unos minutos a alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario, a lo que ustedes quieran. Una sola cosita, en realidad una pregunta. ¿Dónde está subido el video grabado? Bueno, no está subido en ninguna parte todavía porque se está grabando en este momento. Después Elías lo acaba de grabar, después lo va a compartir con ustedes, pero probablemente mañana ya está disponible para todos ustedes. Acá hay una cosa que me parece que está bueno, si están con ganas de ver esto, en realidad está disponible en Vimeo a través de la página de facultad, pero es muy fácil acceder a él directamente desde la web. Está la presentación completa de mi trabajo de tesis. Es menos de 1 hora, o sea, no es mucho más larga que esta presentación. Y quienes tengan ganas, ponen CIPET, tesis, Bernardo Martín, y les aparece al toque y la pueden mirar. Y todo este contenido que estuvo en la primera clase, que está acá hoy, no tanto el de la próxima clase, que no forma parte de esa presentación de defensa de tesis, pero estas 2 primeras clases están casi completas en la defensa de la tesis, la pueden encontrar ahí. O sea que la primera clase no estaba grabada, pero en realidad tenemos una muy parecida disponible por ahí. Ahí puse el link. Para los curiosos. Hay un comentario ahí de Martín, que dice que la casa por 4 de Ando puede ser un ejemplo de casas altas y de espacio algo. Sí, sí, por supuesto. Yo ahora no me acuerdo de memoria. ¿Se acuerdan que en la primera clase yo les hablé de un conjunto de más de 300 casas, que fueron las que un poco junté y coleccioné para armar el trabajo de la investigación y el trabajo de tesis? Por supuesto que había conseguido muchas más y algunas las descarté. Yo ahora no estoy seguro, pero no sé si esa casa no está en el conjunto de las 333. Y si no, en el trabajo de la tesis, que también está disponible en la web, la tesis completa para leer, hay un capítulo que trata acerca de la construcción de estas casas, entonces habla de estas casas construidas en madera, de estas casas construidas en estructura metálica y de estas casas construidas en hormigón. Y para el caso de las casas construidas en hormigón, recurro a un ejemplo de una casa, una de las primeras casas de la década del 70 de Tadao Ando. Che, capaz que pregunten, ¿no? Porque leer las preguntas me parece medio raro, están ahí. Pero tal, leo esta. Esto de que, bueno, de dónde encontrar el libro de tesis para leerlo. Nada, no sé, digamos, dónde está disponible. Capaz que después. El libro la tesis completa está disponible en la web de FADU, pero lo que hacemos es pasarles el link para que entren directamente. Claro, claro. Yo ahora después le paso por WhatsApp el link a Elías en todo caso, y Elías lo distribuye. Sí, lo podemos subir, sí, lo podemos, también está bueno. Bueno, como quieras, Sí, tal cual, ¿no? Lo podemos poner para que lo vean. Y también está el libro, no se olviden que está el libro, que está disponible en las librerías del mundo, lo pueden encargar. Ahí hay un registro, ¿de qué te reís? Hay una síntesis lo están viendo acá, hay una síntesis
síntesis del contenido de la tesis y hay 80 casas con buena fotografía, originales que nos mandaron los autores, con comentarios de la casa, con una breve descripción de la casa, con los gráficos en 2 dimensiones y unas axonométricas que están buenísimas. Me parece que en Amazon no está en este momento, está agotado, pero en otras librerías del mundo está y les hacen el envío. Lo que no está publicado en papel es la tesis, pero tienen acceso, digamos, a través de la web de facultad. Creo que en la página el del link ICE, de cuadernos. Colibrí, que está la tesis de Bernardo. Ah, buenísimo. O en la misma página de TC Cuadernos de Trabajo, creo que está Bernardo. No sé si todavía está disponible, pero... No, es como un tráiler, digamos, es un adelanto, obviamente, ¿no? No, yo decía del libro. Sí, sí, del libro. Ah, Sí, claro. pero para la venta no está todavía ahí. Te muestran una cosita ahí. Sí, Ah, sí, bueno. para la venta sí. Claro, sí, sí. Ah, bien, bien. A la venta sí. Y ahí hacen envíos internacionales. Yo no compré justo este, pero compré otro. Bueno, ¿qué más? ¿Algo más que quieran comentar mientras yo armo las... Cohete, Fernanda, cuando mirás. Acá estoy mirando el chat y sí, Fer ya subió eso, así que bárbaro. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo más, hacer alguna otra pregunta, lo que fuera? Estoy a disposición mientras Elías arma Ahí va. las salas. Conversemos. Constanza, ¿vos hace 4 años que aprendés japonés? Sí, di 2 exámenes internacionales, pero Chao. obviamente no me animo a traducir, ¿no? Pero capaz que si lo puedo preparar el texto y traducirlo con tiempo y eso lo puedo hacer. Bueno, no, porque nosotros estábamos hablando al principio que vamos a contar con una traductora que es buenísima, Chie Mikumi, que nos va a estar acompañando durante la conferencia. Si en la primera parte surgiera alguna conversación que estaría buenísimo que sucediera luego de la presentación de las casas y por problema del idioma nos llegáramos a trancar, contamos contigo, Constanza. Ay, mucha responsabilidad, pero Ah, bueno, sin compromiso. Quiero decir, si no sale bien no pasa nada. Pero Sí. siempre va a ser mejor que nada si nos trancamos. yo igual decía del video también, pero obvio, Sí, si entiendo algo y yo quisiera algún problema, Sí, sí, no sé, cómo pueda. buenísimo. Sí, el video sí, sin duda. Está Está bueno, buenísimo. que está divertido. Claro. ¿Y estuviste en Japón? No, todavía no. Tengo qué planes de momento, ir, ¿no? O sea, iba a ir en 2020, pero obviamente ya no pude. Hubo un Por el viaje. problema. Algo pasó, ¿no? Sí. Te vas a morir cuando estés en Japón, te pasa. Te explota Sí, sí. la cabeza. A ver. Bueno, las salas ya están prontas. Pueden ir entrando y al que no pueda, yo lo voy asignando, pero vayan entrando y para